Entonces, muchachos, bueno, para hoy, no, hace más o menos unas 4 semanas yo había planteado que hubiéramos tenido una práctica presencial en el laboratorio. Sin embargo, pues, bueno, realmente, pues por razones ajenas, pues creo que no se realizó o no se implementó para ingeniería mecatrónica esta jornada que se había planteado anteriormente. De todas maneras, pues bueno, lástima no haber podido tener una interacción más con el equipo que está allá. Había eh, pensado realizar una práctica de pronto utilizando los PLC, pero bueno, de todas maneras, si no se dio, no se dio y pues bueno. Entonces, ese espacio nos da un tiempo como para dejar listas algunas cosas que pues creo que son importantes como también recalcar. Dentro de ellas, pues los sensores de nivel que no hemos tenido una clase como tal entera dedicada a eso, sí, sabemos más o menos de qué se trata. La medición resulta como muy intuitiva, sí, pero de todas maneras, pues creo que, bueno, podemos echar una revisión a eso y además, como darle un sentido a todo lo que estamos haciendo, digo, bueno, pensando en lo que es la, lo que hemos visto en la View, ¿sí? Cómo darle un sentido a esas funciones de transferencia que hemos visto, cómo más o menos se representaría en el comportamiento de un montaje industrial, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces empezamos con la presentación de medidores de nivel eh, y luego, como les digo, pues vamos a esa parte práctica. ¿Listo? Bueno, entonces comparto mi pantalla. Ya saben, cualquier pregunta estoy atento a contestarla. Listo. Entonces, como les decía, pues em, esta presentación va a ser de medidores de nivel. Pues bueno, el nivel creo que es el nivel con la temperatura es el elemento más intuitivo de medición dentro de una industria. Sin embargo, pues es importante como tener una referencia de esta medida, de esta variable, ¿sí? Entonces, obviamente, lo que mediría el nivel es la altura de que alcanza un material dentro de un tanque o de otro recipiente. No solamente se restringe a los líquidos, sino también a, a buenos sólidos que pueden fluir. Es decir, por ejemplo, digan ustedes, el café, obviamente hay máquinas que manejan el café, muy comunes pues en la industria cafetera. También hay elementos como el arroz, como, bueno, todo lo que se puede almacenar en silos, también se le puede medir el nivel. ¿Listo? Y obviamente es muy importante tener control porque hay algunos procesos que obviamente pues mm, el hecho de que algún tanque, algún recipiente colme su nivel, pues eso va a incurrir en bastantes problemas. Normalmente se incluye un tubo de overflow o de sobre nivel, ¿sí? Que derrame el líquido por algún lado.
Pero de todas maneras, pues es importante tener un control y también no solamente porque se llene el tanque, sino porque se vacíe. Hay algunos tanques que tienen reóstatos incluidos cuyo funcionamiento solo es posible si hay un ente al cual transferirle su temperatura a partir de convección. Si no se puede transferir esa temperatura, el elemento se puede calentar y se puede dañar, ¿sí? El caso pues más común de algo que le pase esto es, por ejemplo, de la ducha que nosotros tenemos. Si no la tenemos de gas, pues eh, bueno, pues será una ducha eléctrica y estas duchas se queman muy fácil si no hay un flujo de agua, ¿sí? Si no hay agua y se enciende esta ducha, bueno, básicamente en un minuto ya eso está tostado, porque no hay un elemento al cual transferirle esa temperatura, que es la idea de ese proceso. Entonces, pues también ese tipo de cosas hay que tenerlas con mucho cuidado, hay que mirarlas con mucho cuidado. Entonces, entre los tipos de medidores de nivel, bueno, los medidores se pueden clasificar de muchas maneras, ¿sí? Los de nivel, pues, bueno, elegí esta clasificación, pues, para comentar, porque, pues, hay medidores que solamente miden ciertos valores de referencia y hay otros que sí buscan tener una medición más continua. Dentro de los que solamente tienen que tener una referencia están los medidores de punto y dentro de los que son, o bueno, de los que buscan tener una medición mucho más, eh, o sea, en detalle serían los medidores continuos. Entonces, bueno, un medidor de punto es normalmente usado para marcar una altura de un líquido determinado de un nivel preestablecido. Es decir, por ejemplo, si yo traspaso cierta cantidad de nivel, en ese caso va a sonar o puede sonar una alarma. Es justamente lo que nosotros queremos, que tenga una referencia de si ha pasado cierto nivel o no lo ha pasado, ¿sí? Em, También pues puede tener un subnivel, ¿sí? O sea, cuando se está debajo de cierto parámetro y como pues ya les dije, hay procesos que exigen que haya un nivel mínimo para que no pase algo malo en el proceso de transmisión de, de calor, sobre todo, pues también en ese caso se pueden encontrar los medidores de punto, ¿sí? Un ejemplo de un medidor de punto muy sencillo y que ustedes mismos pueden hacer es uno montado a partir de una batería, dos transistores y un condensador y una bocina. Entonces, realmente, si nosotros en la casa podemos hacer este montaje, por eso lo puse, eh, tenemos un tanquecito. Nosotros podríamos poner dos electrodos, uno a cada lado, y cuando el nivel llegue a cubrir los espacios, o bueno, los electrodos, se puede hacer una conexión y y esta bocina va a sonar, ¿sí? También se puede hacer el mismo proceso cambiando el orden de los transistores, poniendo un transistor, eh, este transistor poniéndolo acá y este transistor poniéndolo acá. También podemos alcanzar a tener una alarma que suene cuando no haya flujo de corriente por este lado. También se puede dar. Es una alarma muy sencilla, pero que funciona. ¿Listo? Como para que lo tengan en cuenta si en algún momento quieren
experimentar, están ahí aburridos y pues, bueno, se me da por hacer una alarma, no sé para qué, pero se me da, listo, lo pueden hacer, ¿sí? Ahora, los medidores de nivel continuo ya se utilizan más para procesos industriales, sobre todo en lo que tiene que ver con control, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues la idea es hacer un seguimiento del nivel en todo un sistema, ¿sí? Obviamente son mucho más sofisticados que los de punto. Ellos botan una medida continua, una salida que puede ser analógica y que correlaciona directamente su valor con el nivel de un recipiente. Por ejemplo, nosotros podríamos tener, este es un medidor de capacitancia, podríamos tener la medición desde el 0%, pasando por el 30, 40, 50% hasta llegar al 100%. To- este medidor nos puede botar cualquier cambio que haya en este nivel, no lo puede botar. Entonces, esto es predilecto como para aplicaciones de control. El otro sería más un control on-off, ¿sí? Mientras este sí es un control que se puede realizar de manera continua. De ahí su nombre. Bueno, entonces realmente la elección, o sea, vamos a ver que hay muchas alternativas para escoger medidores de nivel y de hecho, pues realmente están muy variadas. No es como en los anteriores casos que uno dice, esta y esta se utilizan. No, realmente tiene que ver más con la aplicación que se quiere hacer, perdón. Entonces, para elegir un medidor tenemos que mirar las preguntas que se nos marcan acá. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es cuál es la temperatura de aplicación y cuáles son los rangos de presión? ¿Sí? La temperatura tiene que ver mucho porque, pues, ya saben, si la temperatura se traspasa de cierto nivel, algunos elementos pues tienden a quemarse. ¿Mm? Se requiere un nivel de punto, un nivel de medición continua. Yo necesito es una alarma que me diga se ha pasado de cierto nivel o yo necesito una medición continua. Si no necesito la medición continua, pues realmente pues no hay necesidad. ¿Qué rango de nivel se necesita? O sea, puedo utilizar elementos que tengan un rango finito o bueno, o sea, si es un tanque muy grande, pues qué elemento puedo usar. O si es un tanque muy pequeño, pues también. Eh, el material es conductor de electricidad. Van a ver algunos ejemplos en donde la conducción o bueno, la detección de nivel se dé a partir de la conducción de electricidad por parte del elemento o del material líquido, digan ustedes lo que tenga el tanque. Entonces, pues importante saber si es conductor o no. Si acumulará una capa de material en las superficies, bueno, eso es bien difícil. ¿Por qué? Porque hay materiales que son viscosos y tratan de, o bueno, se quedan impregnados en las superficies y modifican algunos valores de algunos medidores. Eh, También la espuma es un elemento que nos puede jugar en contra en algunos medidores o el vapor. Se necesita una medición a nivel de contacto o sin contacto. Hay algunas mediciones que necesitan que no haya un contacto eh, pues, con el elemento que estoy midiendo. Y también, ya por último, ¿qué tipo de salida necesitamos? Necesitamos una salida analógica, una digital, una para un relé, que es más como la parte de la alarma. Bueno, ¿qué tipo de elemento necesitamos para medir en el tanque que nosotros tengamos? Bueno, entonces, o sea, según lo que nos dé de resultado estos interrogantes, pues nosotros podemos escoger entre diferentes tecnologías de medición. Van desde las más básicas, desde un método visual muy sencillo, hasta una
hasta un método radioactivo, ¿sí? Lo importante es cómo escalar, ok, ¿qué es lo que yo necesito? Bueno, los métodos visuales en primera instancia son los elementos como más simples, más antiguos, como más fáciles, más eh, fáciles de comprender su diseño y su funcionamiento, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros consideramos eh, un elemento visual como el tubo de vidrio, pues es muy fácil pensar que el nivel del líquido alcanza el valor que nosotros veamos en el tanque, ¿sí? Pero, bueno, realmente el funcionamiento es más manométrico, ¿sí? Son considerados manómetros. Se mide la diferencia de presión hidrostática con referencia a la presión ambiente, ¿sí? Y pues naturalmente son usados en procesos donde se utiliza una medición local, ¿sí? No nos va a servir para transferir información, no hace esto, pero por lo menos realmente sirve para tener un control más directo con lo que es el proceso de nivel, ¿sí? Eso sí, cabe aclarar que normalmente pues para poner este elemento pues ya nuestra tubería o bueno nuestro tanque ya ha tenido que tener un tratamiento necesario o bueno tiene que tener dos huecos básicamente pues para que pueda conectarse este elemento, ¿sí? Oh, qué tanque tan horrible. Eh, Entonces, si no tiene esto, pues bueno, ya tenemos que mirar otro método. Normalmente ya son fijos estos elementos, no tienen, están sujetos a fallas mecánicas, pero pues ya tiene que estar acondicionado todo para poder usarse, ¿sí? Bueno, por otra parte tenemos una cinta graduada. ¿Listo? Perdón. Este método es también muy sencillo. Es simplemente un, como una cuerdita o digan ustedes una cinta que tiene una cierta medición. Digan ustedes como las cintas métricas que se utilizan en la costura. Tienen ahí la medida de 1 metro, centímetros, hasta milímetros, ¿sí? Y lo que se hace es colocar una carga, un peso en esta parte, conectado a este elemento, y pues básicamente se pone encima del tanque y se mira a ver hasta dónde llega el peso. Según dónde llegue el peso, pues nos va a dar el valor de medida, ¿sí? Entonces, esta cinta pues es muy sencilla de usar, muy, como les digo, muy intuitivo el proceso. Eh, Pero pues, digamos de diferencia con el tubo de vidrio, realmente esta cinta graduada se utiliza más cuando no hay un elemento de medición, cuando el tanque no cuenta con unas aberturas suficientes como para albergar un tubo de vidrio. Los tubos de vidrio se pueden utilizar en procesos donde el tanque está cerrado, pero pues este para ponerlo, meterlo, medir, bueno, tendríamos que tener abierto nuestro tanque. ¿Listo? Bueno, entonces, otro elemento muy común y yo diría que pues, bueno, deben tenerlo todos en sus casas, es un elemento flotador, ¿sí? El elemento flotador es un objeto que su peso específico es menor al del fluido para que pues no se pueda hundir. Entonces, lo que hace es simplemente, como bueno, tener una referencia de, bueno, cuando tenemos la referencia de dónde está ubicado el flotador, podemos saber cuál más o menos es el nivel.
Yo diría que pues, o sea, no sé si ya cayeron en cuenta de qué flotador les hablo, el que está en su casa, pues bueno, es el de la taza, el del inodoro. ¿M? Este flotador permite el flujo de, o bueno, la entrada de agua al inodoro y llega hasta cierto punto y ahí se para y ya. Es un flotador, es un elemento de medición de nivel que funciona como un on-off, ¿sí? Permite pasar el agua o no permite pasar el agua. Simple. Pero bueno, entonces, eh, unos flotadores pues más elaborados que podemos encontrar son estos tres que yo he puesto acá. Hay un indicador que es denominado el bypass, que lo que me permite es tener una referencia externa, más o menos como, bueno, este flotador va a marcar desde qué momento, bueno, hay unas cápsulas con líquido, normalmente rojo, que dependiendo del valor, o bueno, dependiendo de dónde esté ubicado este flotador, se va a permitir el paso hacia el lado que se muestra el líquido, desde el lado de que no se muestra el líquido. ¿Sí? Y pues básicamente según la altura que haya de nivel, pues vamos a tener una medición en la parte de afuera. ¿Sí? Obviamente análoga, no local, de manera muy visual, pero pues la vamos a tener. ¿Listo? Bueno, también podemos encontrar algunos transmisores de nivel que lo que hacen es tener fijo el valor, bueno, fijo el flotador y básicamente pues es como una especie de regla, ¿sí? Al flotador se le pone una regla en la parte de arriba y esa regla lo que va a hacer es, bueno, va a sobresalir en un punto y va a permitir medir los valores que pues nosotros observemos y digamos que cuando este tanque esté en la parte de más abajo, pues obviamente eh, pues nosotros básicamente no vamos a ver casi nada de esta regla, pero cuando este suba, pues naturalmente vamos a poder tener la medición del nivel según pues el valor que registre en cierto punto afuera, ¿sí? Obviamente se calibra para que pues, se pueda verificar esta información. También existen algunos que transmiten la información de manera electrónica, ¿sí? Tienen como un émbolo fijo y este flotador va subiendo, va bajando o subiendo, dependiendo del nivel. Y hay alguna forma de transferir la información a un elemento ya electrónico y pues a partir de eso se puede dar la medición. O también podemos tener un flotador magnético, lo que busca, esto se utiliza mucho como para fluidos que tienen una densidad diferente. Por ejemplo, digan ustedes el agua y el aceite. ¿Sí? Entonces, lo mismo, según su posición, transfieren una señal magnética o bueno, em, dentro de este émbolo hay elementos magnéticos que permiten saber en dónde está ubicado el flotador según la posición en donde esté. Entonces, este tipo de flotador es muy comúnmente usado cuando tenemos dos diferentes fluidos y bueno, nos puede dar una referencia de dónde están en cualquier momento. Bueno, a estos elementos flotadores podemos adicionar también unos elementos que se llaman desplazadores. Este desplazador, este émbolo que vemos acá, este coso, realmente no es un elemento flotador, pero le ocurre a lo que le ocurre lo que nosotros nos pasa cuando estamos en una piscina, que nosotros tocamos el fondo pero nos sentimos más ligeros. ¿Por qué? Porque pasa algo que se llama el principio de Arquímedes, que establece que un cuerpo sumergido, eh,
tiende a ser empujado, no importa su consistencia, tiende a ser empujado hacia arriba por una fuerza igual al peso del líquido que él desplaza, ¿sí? Si él desplaza líquido hacia los lados, se realiza una fuerza inversa que intenta como subir este elemento desplazador, ¿sí? Entonces, básicamente lo que pasa acá es que cuando más nivel haya, más fuerza eh, de flotación va a hacer que este desplazador se mueva hacia arriba y esto se va a poder detectar en la parte de arriba, ¿sí? Este resorte lo que hace es incluirle una resistencia adicional de tal manera que no se suba mucho, pero bueno, con esta configuración lo que podemos es tener es básicamente lo que teníamos en los flotadores, pero con una diferencia eh, que es que pues este no es tan sensible, o sea, no es un elemento tan sensible y pues no necesariamente siempre tenemos que tener la mayor sensibilidad. ¿Por qué? Porque pues eh, bueno, eh, si nos da una medida precisa cambiando muy levemente este valor entre uno y otro valor de referencia que tenemos acá, pues por nosotros está bien, ¿sí? O sea, como se convierte, eh, bueno, según su nivel de flotación, pues él sube o baja, realmente pues no es un movimiento tan abrupto. Entonces, él nos permite como medir cosas sin que haya como una reacción excesiva, ¿sí? Teniendo un nivel de control pues de lo pues medianamente muy limitado, establecido y que nos permite medir de manera electrónica o simplemente pues usando de manera visual. Entonces el nivel cambia poco, perdón, el nivel puede cambiar y la reacción no es tan estrambótica pues, pero sí es notoria, ¿sí? Sí es evidente. Entonces, bueno, eso es lo que se logra con esta configuración. Bueno, entonces los anteriores como que se basaban en principios de flotación, en el principio de Arquímedes, pues bueno, ya vamos a pasar a otro tipo de medidor. Este medidor, el hidrostático, lo que busca es medir la presión hidrostática diferencial entre lo que hay afuera, la presión atmosférica, y la presión interna. Uy, perdón, que sería pues lo que hay, la presión que nosotros podemos encontrar en el fondo del tanque. Dicha presión naturalmente va a ser proporcional al nivel que nosotros hayamos visto. De hecho, en, hace dos clases nosotros vimos que, por ejemplo, el cambio de presión estaba dado por la densidad, la gravedad y el cambio de nivel, ¿sí? Sin embargo, pues nosotros podemos utilizar el proceso inverso para saber lo mismo. Por ejemplo, si nosotros sabemos la presión en la parte de abajo de nuestro tanque, podemos medir cuánto es el nivel que hay en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque si tenemos menos nivel, va a haber menos presión. Si tenemos más nivel, vamos a tener más presión. ¿Sí? Entonces lo que nosotros normalmente utilizamos es un barómetro o un manómetro en la parte de abajo, ¿sí? Puede ser un tubo de bordón, cualquier elemento que nos mida presión y que pues a partir de esa presión podemos saber cuál es el nivel de nuestro tanque. ¿Listo? ¿Cómo lo podemos saber? A partir de esta relación. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, algo que no había dicho es que, pues obviamente, en cada uno de estos elementos nosotros podemos encontrar diferentes ejemplos, ¿sí? Solo les estoy dando es como tal el principio, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Obviamente en la parte hidrostática nosotros podemos encontrar cualquier cantidad de medidores
según la forma en que midan la presión para medir la altura. Pero bueno, esto ya es cuestión de que bueno, uno sepa el principio, básicamente le van a parecer todos muy similares o muy o casi iguales, ¿sí? Bueno, tenemos los elementos, los medidores electrónicos que funcionan más como una especie de balanza, ¿sí? Entonces, bueno, si nosotros consideramos que en la parte de acá hay un tanque y ese tanque, debido a su peso, lo que hace es presionar un cierto conector, nosotros podemos medir la presión o que se ejerce hacia abajo y a partir de eso podemos saber el peso del elemento que hay de adentro y pues ese peso va a depender obviamente de el nivel que haya en dicho tanque, ¿sí? Entonces, nosotros medimos la distorsión de un elemento, puede ser un elemento capacitivo como lo veíamos antes. Vemos la distorsión de este elemento que, bueno, a través de un soporte que simplemente lo que busca es referenciar el aumento de peso en el tanque y así se mide la diferencia de nivel. Y pues realmente este elemento, pues lo único difícil es que tiene que adicionarse en la parte de abajo, en la parte del tanque. Si el tanque ya está sujeto por alguna estructura, pues se tiene que incorporar a esta estructura. Le pasa mucho como el tubo, la mirilla de cristal, ¿sí? O sea, depende mucho de que se haya puesto anteriormente, porque poner esto no es de la noche a la mañana, no es como tan sencillo. Pero pues midiendo el peso del elemento que hay, pues podemos saber muy fácilmente el nivel que tiene. ¿Listo? Lo importante es tenerlo calibrado, saber cuál es el peso del tanque sin tener eh, un elemento adentro, ¿sí? Sin tener algún material, algún líquido. Y pues mirar, bueno, cuánto sería el peso máximo cuando tenemos eso a rebosar. Y tener también una referencia de la densidad del elemento, pues para decir, ok, si el peso es tanto, la densidad es tanta, pues más o menos la altura, ¿sí? Si tenemos un peso, eh, o bueno, una masa generada por un cierto peso, una densidad, pues vamos a tener un volumen de tal manera y este volumen nos conducirá al nivel, ¿sí? Lo importante es tener una buena referencia, pero funciona pues bastante simple, de manera bastante simple. Bueno, otros elementos como, bueno, que tienen un funcionamiento electrónico, pero que se basan en otro principio, son los elementos conductivos. Y pues como su nombre lo dice, pues realmente lo que buscan es la conducción de electricidad, y en este caso es entre uno y otro electrodo. Vemos los electrodos acá. Este es un electrodo, este es el otro electrodo. Entonces, lo que trata de medir este sensor es que, pues, cuando hay más nivel, hay una mayor exposición de este electrodo y permite un paso de corriente a medida de que nuestro fluido sea conductor. Si hay menos fluido, hay menos contacto, ¿sí? Entre electrodos, o bueno, hay menos contacto con el fluido que permite conducir de un lado al otro. Entonces nosotros, básicamente, si hay menos nivel, veríamos una resistencia mayor de este brazo, ¿sí? O sea, si medimos la resistencia total que pueda tener este brazo, pues entonces si hay menos nivel habrá más resistencia, si hay más nivel habrá menos resistencia y pues de ahí nosotros podemos tener una referencia muy sencilla de lo que está pasando, ¿sí? Si estamos midiendo resistencia, pues lo más común de pensar es que
podamos utilizar un puente de Winston para esta diferencia de resistencia que pues nos aporte una diferencia en un valor de un medidor de voltaje, ¿sí? Y pues realmente es preciso, es fácil de considerar y pues no, o sea, realmente es un elemento relativamente barato, ¿sí? O sea, con otros elementos que vamos a ver más adelante, pues créanme que es mucho más barato. Pero como desventaja está atado a que los líquidos sean conductores y sobre todo pues altamente conductores. Normalmente, pues los líquidos a base de agua tienen, o bueno, el agua en general tiene muchos minerales que la hacen conductora, pues el agua es, eh, es un elemento que podría usarse con este medidor conductivo. Pero, por ejemplo, si son elementos que se basan, su base es aceite, ¿sí? Son elementos que tienden a tener un comportamiento más dieléctrico que conductivo. Entonces, no se puede utilizar con este tipo eh, tipo de, pues, en general de, de medidor. Bueno, otro elemento que también funciona con electricidad, que también tiene electrodos, pero que funciona de manera distinta, son los elementos capacitivos, ¿sí? Entonces, en el anterior lo que queríamos ver es cómo incrementaba o disminuía la resistencia entre dos electrodos. Ahora lo que vamos a ver es cómo al ingresar material entre dos placas, ¿sí? Cambia la capacitancia que puede haber en una regla. ¿Un capacitor qué es? Un capacitor simplemente es un arreglo de dos electrodos que en el medio hay un material dieléctrico, ¿sí? Este material dieléctrico principalmente pues viene a ser el aire, pero si nosotros digamos ingresamos otro tipo de material acá, sobre todo materiales dieléctricos, se va a ver alterada con bastante relevancia la capacitancia que habría entre estos dos elementos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos acá de referencia estos medidores de Siemens que lo que tienen es un electrodo interno y un electrodo externo que al ingresarle líquido en los lados, pues cambia la capacitancia y esa cambio de capacitancia, como les he dicho, pues es muy fácil de medir para los medidores electrónicos. ¿Listo? Entonces, más o menos se rige de esta manera. Eh, el cambio en el valor de la constante eléctrica del material que hay entre las dos placas, pues induce a un cambio de capacitancia. Y pues, ¿cómo se da ese cambio de constante eléctrica? Pues que haya más fluido dentro de los dos electrodos o que haya menos fluido, ¿sí? Que haya solo el aire o que haya el fluido al que nosotros queramos medir eh, pues el nivel. En general, estos elementos capacitivos se utilizan en lo que no se podía utilizar en los elementos conductivos. ¿Por qué? Porque pues básicamente aquí prima de que sean dieléctricos los elementos, mientras que si en estos medidores los conductivos eran dieléctricos, pues no se podía leer absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, pues básicamente lo que pasa, wow, ¿qué pasó? Me cambió bueno, me cambió el zoom. Bueno, entonces, para tener en cuenta, estos elementos capacitivos
Normalmente son usados en procesos con fluidos dieléctricos, aunque también se puede utilizar con fluidos como por ejemplo el agua, porque el agua tiene una constante dieléctrica diferente al aire. Eh, También es importante decir que obviamente estos electrodos deben tener un recubrimiento que permite que no haya un flujo de corriente entre los dos electrodos. Es importante para un capacitor que no haya un flujo de corriente entre ambos lados. Y pues, bueno, ahorita vamos a ver, uno de los problemas es que nosotros eh, pues si se llega a dañar o bueno, a corroer este aislante, pues lo que va a pasar es que ya no va a funcionar muy bien nuestro medidor capacitivo, ¿sí? Como para tenerlo en cuenta. Pero mientras, pues funciona de manera relativamente bien. Bueno, ahora ya vamos a ver cómo a ir con los elementos como más elaborados, más costosos, pero pues a su vez confiables, que son los elementos, bueno, en principio los ultrasónicos. ¿Cómo funcionan estos elementos? Estos elementos miden el nivel del tanque a partir del tiempo empleado por una onda para transmitirse en un medio desde un receptor, desde un emisor, perdón, hasta un receptor, ¿sí? Entonces, básicamente funciona como un sonar. Él envía una señal eh, de una señal sonora que cuando rebota sobre la superficie del líquido que nosotros tengamos dentro de nuestro tanque, rebota y llega hasta nuestro sensor. Él mide el tiempo que demora en este proceso y pues obviamente si el nivel está más carecido, pues el tiempo va a ser menor, o si el nivel es lo más mínimo, pues el valor el tiempo de reflexión pues va a ser mucho más grande. ¿Listo? Eh, bueno, estos elementos son muy buenos dado que no necesitan tener un contacto real, ¿sí? Todos los anteriores elementos, bueno, tal vez excepto el que funcionaba más como una balanza, el elemento electrónico, todos tienen que tener algún tipo de contacto con el fluido, ¿sí? Y ese contacto pues puede ejercer un cambio como tal en el nivel, en la medición, ¿sí? Eh, el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿sí? Que cuando uno mide algo, realmente está modificando las características que esto tiene y modificando por ende la medida. Bueno, este elemento pues tiende a tener una interacción menor con el medio que mide, ¿sí? No hay contacto, por tanto pues es una medición muy confiable. Eso sí, como desventaja, si nosotros tenemos elementos que se bambolean de lado a lado, es decir, que no están quietos, como que no están estáticos, o tienen elemento que puede tener espuma en la parte de arriba, pues lo que va a pasar es que esto va a confundir un poco, bueno, la reflexión no se va a dar de manera tan natural y pues lo que va a pasar es que nuestra medición se va a ver alterada. Esto es como lo malo que tiene este medidor ultrasónico. Sin embargo, allá hay elementos que pues ya ni siquiera tienen ese tipo de impedimentos que, bueno, en este caso sería un sensor que funciona a partir de una fuente radiactiva, ¿sí? ¿Cómo es esto? Bueno, una fuente radiactiva puede emitir rayos gamma, rayos alfa, ¿sí? Que se transmiten por un medio. Recordemos que si estos elementos son de mucha
tienen una gran cantidad de energía, pueden traspasar el mismo tanque, el mismo fluido, el aire y llegar a un detector, ¿sí? Eh, y pues lo que vamos a medir es a partir de un detector con un contador perdón, Geiger no, Geiger. El contador Geiger lo que se encarga es de medir el nivel de radiación y pues básicamente este nivel va a ser menor en cuanto más fluido haya dentro del tanque, ¿sí? Se van a perder una cierta cantidad de fotones que se emiten con estos rayos de cierta radiación. Se van a ir perdiendo en cuanto más haya material y pues menos van a llegar al detector. Si nosotros tuviéramos este tanque totalmente vacío, pues ¿qué pasaría? Pues básicamente todo llegaría sin oposición casi. Eh, pero, pues bueno, eh, justamente este principio, justamente este comportamiento es el que nos permite medir el nivel del tanque. Y lo mide de manera muy precisa. ¿Por qué? Porque no importa que haya espuma, no importa que haya vapor, no importa que haya nada realmente, es una medición bastante confiable. No se altera por esos elementos, ¿sí? Eso sí, naturalmente, pues hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Normalmente estos elementos radiactivos se utilizan o sea, se ponen en cuando no haya más gente, ¿sí? O cuando no haya gente dentro del área donde se está midiendo, de tal manera que pues no tenga algunos problemas no haya algunos problemas de radiación al cuerpo que pues puedan alterar como, bueno, que puedan repercutir sobre la salud del cuerpo, ¿sí? Pero bueno, como les digo, son muy precisos y no tienen impedimentos en cuanto a algunas características que pueden hacer que, por ejemplo, el elemento ultrasónico no funcione bien, ¿sí? Bueno, entonces, si vamos y comparamos cada uno de estos elementos según su naturaleza, según lo que hacen, según eh, las características que tienen, podríamos llegar a esta tabla que pues realmente muy, muy afortunado al realizar, o sea, bastante bueno, que valía la pena hacerlo. Eh, Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos algunos medidores, pues esta tabla nos da la referencia de cuál podemos usar. Bueno, en cuanto al campo de medida, los métodos visuales son limitados por su fabricación, obviamente. Los flotadores también estarán atados a esto, los desplazadores, los medidores hidrostáticos, pues no pueden medir más allá de cierta presión, ¿sí? Aunque bueno, no sé qué pasó acá, creo que esta medida está un poco mal, pero bueno, eh, habría que revisarlo. Hay medidores que no tienen una limitación, por ejemplo los eléctricos, los conductivos, tal vez los capacitivos, sí. Los ultrasónicos, pues hay que dar un cierto espacio de medida entre lo que se da y lo que se recibe. Y los radioactivos, pues también tiene que haber un cierto margen para poderse usar, ¿sí? Eh, pero en cuanto a precisión, pues lo que vemos es que hay elementos que son más precisos que otros. Por ejemplo, lo que respecta a los medidores hidrostáticos son bastante confiables, aunque depende del medidor. Si es un tubo de Bourdon, pues se puede dar una precisión menor, pero si son un medidor capacitivo de presión, pues bueno, podemos alcanzar una precisión bastante grande. También los desplazadores tienen estas características, ¿sí? Son muy precisos. O los métodos visuales estarán atados a la medida más pequeña que uno pueda evidenciar, eh, como,
al hacer la medición visual, ¿sí? Estarán atados al menor valor, a la menor división, como ya lo vimos en lo que respecta a incertidumbre, ¿sí? Eh, pero bueno, en cuanto a presión, hay elementos que están muy atados a la presión, ¿sí? Hay elementos radioactivos que no tienen que no tienen un límite en presión porque básicamente pues no les es indirecto esta, o sea, bueno, no es un factor que determine su medición. Pero hay otros elementos que sí están atados a ello. El menor será lo eléctrico porque pues básicamente aunque pues no tengamos un contacto con en lo que estamos midiendo, pues básicamente si es como una especie de balanza, pues el peso excesivo hace que estos medidores pues se puedan quebrar. Entonces estamos muy atados a que no haya una presión excesiva eh, en esa báscula, ¿sí? Mientras hay otros medidores que pues pueden soportar una mayor presión máxima, como el tipo de como serán los flotadores o como serán los elementos ultrasónicos, que de todas formas no tienen que hacer contacto, entonces pues su medición puede llegar a ser bastante alta. Y en cuanto a temperatura, lo que tenemos que observar es que ya pues se reducen algunos eh, al- algunos ítems o algunos elementos, ¿sí? O sea, algunos elementos no están hechos para unas temperaturas muy grandes. Digamos que los máximos, el máximo valor que se puede encontrar se puede utilizar con los elementos eléctricos, ¿sí? Como los que funcionan a partir de las básculas, pero pues básicamente es porque es un elemento que no tiene contacto pues con el medio que se está midiendo. Es decir, si nosotros aquí tenemos un líquido calentado a un valor muy grande, de todas maneras, pues o sea, la convección va a hacer que poco de ese calor se transfiera al medidor. ¿Sí? Eso sí, ya llega a su punto en que básicamente pues se transfiere una gran cantidad de temperatura y ya no se puede usar. Pero eso es a temperaturas muy, muy altas. Aquí, pues, nuestro elemento más costoso radioactivo, pues de hecho tampoco puede eh, trabajar bajo ciertos valores, porque lo que pasa es que hay una diferencia de presión en el líquido y tiende a verse alterada la medición. Más que por tener una restricción de poner el elemento, como también surge en el ultrasónico, es una restricción más debida a que se altera la medición. ¿Listo? Y bueno, eh, respecto a esto, pues podemos orientarnos más según las ventajas y las desventajas que tenga cada medidor. Por ejemplo, los métodos visuales son baratos, son precisos, son simples, son independientes, son muy fáciles de usar. Pero la desventaja es que normalmente no tienen una transmisión, que pues es necesario para algunos procesos de control. Por ejemplo, los flotadores tienen no sé, si les ha pasado ¿Dónde se escucha eh, cortado. como con ruido? Ahí se está escuchando con ruido. O sea, se escucha lejos y como cuando un televisor no tiene señal. ¿En serio? A Sí, ver, pues. gracias por comentarme. Eh, hola, hola, hola. ¿Mejor?
Ya se la escucho un poquito mejor, profe. Vale. Eh, bueno, entonces, eh, bueno, íbamos en los flotadores. El agarrotamiento es básicamente una deformación que se puede hacer, como por ejemplo en los materiales plásticos. Digan ustedes, por ejemplo, las bombas de los inodoros. Normalmente, si uno los fuerza mucho, se tienden a doblar. Entonces, pues es este agarrotamiento que pueden sufrir. Bueno. Los desplazadores también son elementos como no son del todo plásticos. Hay algunas veces que se utilizan, por ejemplo, elementos como eh, elementos metálicos, pues están expuestos a la corrosión. Pero realmente pues también el dispositivo como tal interno es muy fácil de limpiar porque solamente es como limpiar el émbolo y ya. Y también es muy robusto, ¿sí? En cuanto a los medidores hidrostáticos, la ventaja es que el líquido mismo hace de interfaz. Uy, aquí lo dejé en inglés. Bueno, tiene una interfaz líquidos, ¿sí? Que nosotros, pues, o sea, básicamente no tenemos, o sea, no incluye otro elemento como por ejemplo los flotadores, los desplazadores, ¿no? Solamente trabajamos con el agua y pues eso está muy bien, pero también son elementos que pueden sufrir un posible agarrotamiento, ¿sí? En general, los tubos de bordón les puede pasar esto que se pueden descalibrar, ¿sí? Bueno, en cuanto a los medidores eléctricos, la mayor desventaja es que son de coste elevado y que tienen un bajo rango porque no pueden aguantar presiones muy altas. Eso sí, como ventaja es que son de precisión, aguantan muy alta temperatura y pues son muy seguros porque básicamente están aislados del proceso, ¿sí? Del material. En cuanto a los medidores conductivos, las desventajas son que si no es un líquido conductor, pues paila, y no se puede usar. Pero la ventaja es que son muy versátiles. ¿Por qué? Porque simplemente es meter dos electrodos y hágale, mida. ¿Sí? Es muy fácil de usar, es muy versátil. Se puede usar en lugares donde no había una medición de nivel. Se mete y se puede realizar la medición muy fácil. También, por ejemplo, los elementos capacitivos tienen como la misma ventaja. eh, Tienen una resistencia bastante buena a la corrosión, por lo que les digo que están aislados eléctricamente. Eso sí, si ese recubrimiento llega a fallar, baila el amigo. O sea, realmente ya se pierde la medición de capacitancia y pues nada, se daña la medición. ¿Sí? Eh, bueno, en cuanto a los ultrasónicos, son sensibles a la densidad, por ejemplo, las burbujas que se crean, ¿sí? La espuma tiene una menor densidad y hace que se altere la medición en cuanto a eso, pero pues básicamente la ventaja es que se puede utilizar para todo tipo de tanques o líquidos y no va a haber ningún problema porque pues básicamente no tiene ningún contacto con este elemento. Y también los radioactivos, pues la ventaja es que pues se puede usar siempre, no tiene ningún problema, es sin contacto, no tiene ningún lío. Eso sí, su desventaja es lo que utiliza para medir, que es la fuente radioactiva. Entonces, como les digo, normalmente si se tienen que utilizar estos elementos y todas las opciones sean ya escasean, ya no se puede usar nada más, solamente tenemos que usar un elemento radiactivo, pues bueno, se implementa, se utiliza, pero normalmente los operarios o tienen que tener un recubrimiento con un cierto recubrimiento de plomo, sobre todo en la tiroides, como lo tienen, por ejemplo, las personas que hacen radiografías, ¿sí?
que normalmente tienen eh, esta radiación, o sea, se protegen de esta radiación, pues los operarios de esto también la deben de tener. O si no, se debe como dejar programada, eh, alejarse del proceso, realizar la medición y luego sí acercarse para obtener dicha medición. ¿Listo? Pero bueno, según lo que necesite, según el valor, obviamente pues trate de como que incrementa, según la tabla, entre más abajo vaya, pues mayor sea el valor de medición. Pero pues bueno, realmente ya es, según el proceso que se necesite, utilizamos el medidor adecuado. ¿Listo? Bueno, muchachos, no sé si hay alguna pregunta o todo esté muy claro. ¿Todo bien, muchachos? ¿O hay alguna duda? Bien, bro. Ok, Está bien, profe. bueno, listo, perfecto. Listo, muchachos. Bueno, entonces voy a tomar un break como para la garganta. Eh, bueno, vamos a descansar un poco. También para levantarnos, estirarnos. Son las 9:12. Regresamos a las 9:22 para ya empezar la parte práctica, ¿sí? Ahorita no vamos a ver nada adicional, por ejemplo, ningún modelamiento adicional. Ya lo que modelamos me parece que pues está bien, tiene un alcance correcto. Entonces, pues bueno, muchachos, en 10 minutos continuamos.